Saludamos a toda nuestra teleaudiencia que en este momento se conectan con nosotros para estar una vez más en nuestro programa Psicología Forense en Mentes Criminales. En esta ocasión contaremos con un panel de invitadas psicólogas forenses, profesionales en esta rama de la psicología, en el cual hablaremos acerca de varios temas que son muy importantes en nuestra actualidad. La primera de ellas, o lo primero que vamos a hablar, es acerca de la conducta criminal, y esto nos basamos a lo que dice la DIJÍN, que con base, entendiéndose que la DIJÍN es la Dirección Central de la Policía Judicial e Inteligencia de Colombia, en el cual la criminalidad es el conjunto de todas aquellas conductas de individuos o grupos que en una sociedad y periodo determinado le causan la muerte, lesiones a la integridad física, moral y patrimonial de otros o del Estado. Por lo tanto, la conducta criminal es orientada a causar daño, creando miedo, caos, tanto al Estado como a los habitantes de un territorio. Y esta conducta criminal, ¿cómo está relacionada con algo que es muy relacionada con la parte de las mentes criminales, y es la psicopatía? Y es allí donde vemos lo que dice García y Pablos en el 2014, donde nos habla que la psicopatía o la persona psicópata es una también sociópata o personalidad antisocial, y que se han asociado como sinónimo, es decir, que estos temas, estas definiciones se podrían considerar que es la misma. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, en 1968, habla de que son individuos con una incapacidad de mostrar lealtad frente a otros, egoístas e insensibles. Por eso de aquí la importancia del tema que trataremos en esta tarde acerca de las mentes criminales, todo lo que en ello abarca. Para ello vamos a entrar en materia, como diríamos, y quiero hacerle la invitación a la psicóloga Mayerly Muñoz, que en esta ocasión nos hablará acerca de los perfiles criminales. Te escuchamos, doctora. ¿Qué nos puedes contar acerca de este tema de perfiles criminales? Perfiles criminales. Nato. Los criminales y no criminales se diferencian por una serie de anomalías y estigmas de origen degenerativo. Sus características son frente huidiza, una baja asimetría craneal, grandes pómulos. El loco moral. Es una persona que no logra comprender el sentimiento moral guiado por sus instintos. Las características son precocidad sexual, incapacidad para la vida familiar y la holgazanería. El epiléptico son enfermos mentales que cometen delitos muy graves sin ningún remordimiento. Características son canibalismo, son destructivos, vanidosos, son sonámbulos, sufren de amnesia frecuentemente. El delincuente loco suele cometer actos delictivos a plena conciencia. Después de ir a prisión, suelen enloquecer. Hay que saber diferenciar entre el delincuente loco a un loco delincuente. El último comete delitos sin estar a plena conciencia. Los delincuentes pasionales son aquellos que cometen delitos asociados a relaciones amorosas o religiosas. Los delincuentes ocasionales se dividen en tres subtipos. Primero, son pseudocriminales que cometen delitos sin voluntad ni perversidad. Los segundos son criminales que cometen un delito presionado bajo las circunstancias.
El tercero son habituales. El entrenamiento delictivo les llega desde temprana edad. Tipología de Garófalo. Son asesinos, delincuentes violentos, ladrones, criminales lascivos. Tan interesante la que nos acaba de hablar la psicóloga Mayerly Muñoz acerca de los perfiles criminales y de lo que esto en sí implica. Por otro lado, dentro de nuestro panel de invitados, también tenemos a la psicóloga Chelsea Chaparro, lo dije bien, Chelsea Chaparro, quien nos hablará acerca de los instrumentos y las técnicas utilizados en la psicología forense. Los dejo con ella. Hola, muy buenas noches, así es, muchas gracias. En el día de hoy estaré hablando sobre el tema de las técnicas como tal e instrumentos que son utilizadas pues en la parte clínica, que son aplicadas también en el campo de la psicología forense. En este caso pues hablaremos como tal en primera instancia del análisis del testimonio. Debemos mirar pues en una valoración la credibilidad que tiene el testimonio. Para eso contamos con 4 herramientas. La primera de esas herramientas es el Relative Monitoring, que es una lista de criterios con el objetivo de poder discriminar el contenido real del contenido como tal imaginario pues de la persona. En segunda instancia, el SRA, que es el listado de análisis de la realidad de las declaraciones que da pues la persona. El SVA, que son técnicas como tal de análisis de la validez de la declaración, pero en la parte como tal de los niños, de la niñez. El CBCA, que es un sistema también integrado de categorías para evaluar las realidades como tal de las declaraciones que se dan. Por otra parte, podemos tener en cuenta lo que son los conceptos y las fases del pericial forense. En primera instancia, pues hablaremos del pericial, que sabemos que pues el pericial es una evaluación psicológica que también se realiza con el fin de establecer pues un objetivo como tal marcado de orden en la parte pues judicial. Y las fases que vienen siendo las periciales psicológicas tienen una serie también de fases que dependen del objetivo como tal de la evaluación y el protocolo pues a utilizar como tal. En cuanto a unos instrumentos, podemos hablar como tal de las entrevistas, que se divide pues en dos: las entrevistas que se realizan a los adultos y las entrevistas pues que se realizan a la niñez. Las entrevistas de los adultos son más que todo cognitivas y mejoradas. Esta pues la podemos ver en la que se nos ha facilitado por parte de Fisher y Hestermin en 1992. Y la parte de la entrevista de los niños son más, vienen pues de la parte de memorándum de buenas prácticas para la entrevista de los niños testigos, que esta pues es la aplicada por Bull en 1991. Finalmente hablaremos de los instrumentos como tal de evaluación de riesgo, que vienen siendo 3. En primera instancia, el HCR20 V3, que es un instrumento también diseñado para la gestión de la violencia genérica tanto en hombres como en mujeres, pero que son mayores de los 18 años. En la parte del SRV20 es una guía diseñada para gestionar el riesgo de violencia, pero más que todo en la parte sexual, es especializada en esto para los mayores de 18 años. Y finalmente el PSLR es una escala de evaluación como tal de la psicopatía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Chelsea, por esta valiosa información que usted nos ha suministrado. Creo que hemos aclarado dudas si las teníamos o incluso si no teníamos claridad en cuanto a estos conceptos, también han sido de bastante aprendizaje para nosotros. Como eso no puede terminar acá, voy a dejarlos ya con nuestra última invitada, la doctora Juliana Santos, en la cual nos va a hablar acerca de un análisis de caso que nos va a explicar con base a lo que hemos aprendido en esta tarde. Muy buenos días, gracias señor William por haberme invitado a este prestigioso show. Con base en lo anteriormente comentado, vamos a describir un caso que en especial ha causado gran impacto a nivel mundial. Se trata del asesino en serie John Wayne Gacy, o también conocido como payaso asesino Poe. Los asesinos en serie son personas que se caracterizan por matar por lo menos en 3 ocasiones. Este tiene también un intervalo de tiempo de receso, o también conocido periodo de latencia.
Los crímenes cometidos son resultado de compulsión, que pueden tener sus orígenes en la juventud o en desajustes psicopatológicos del asesino, contrariamente a aquellos que están motivados por remuneración económica, como pueden ser los sicarios o asesinos a sueldos. Tampoco se tienen que confundir con aquellas personas con motivaciones ideológicas o políticas, como lo es el caso de los terroristas o genocidas. John Gacy es un asesino en serie que violó y asesinó a 33 jóvenes entre los años 1972 y 1978. Los asesinos en serie frecuentemente tienen impulsos extremadamente sádicos. Estos anulan la capacidad de sentir empatía por los sufrimientos de otros. De esta manera son frecuentemente llamados psicópatas. Algunos asesinos en serie hacen uso de la lujuria y de la tortura para obtener placer sexual. Jeffrey Rinal, una de las pocas víctimas que sobrevivió a John Gacy, relata: "Me secuestró, me encadenó las muñecas a los tobillos y me violó con un enorme juguete sexual. Luego me dejó tirado semidesnudo en un parque". Como podemos, digamos, en este caso analizar, el método operandi de John Gacy era esposar y encadenar a sus víctimas, torturarlas, violarlas y estrangularlas lentamente. El propio Gacy en los audios reveló cómo lo hacía. Él afirmaba ser bisexual, pero aseguraba que odiaba a los homosexuales a los que usaba para obtener sexo gratis. La mayoría de los asesinos seriales tienen antecedentes disfuncionales. Frecuentemente se sabe que fueron abusados de niños, ya sea de manera física, sexual o psicológica, toda vez que existe una correlación entre sus abusos de su infancia y los crímenes que inclusive ellos cometen. Durante su infancia, John Gacy tuvo una crianza traumática, siendo su padre perpetuador de su desorden psicológico, quien al castigarlo lo obligaba a pararse en una esquina utilizando ropa interior de su mamá. Probablemente en esta etapa de su desarrollo generó su odio hacia los homosexuales y a la vez desarrolló un gusto por ellos. La motivación como asesino serial de John Gacy se podría indicar como ejercer poder y control. Su principal objetivo para matar es obtener ese poder, ese control sobre su víctima. Este tipo de asesino algunas veces fueron maltratados de niños. Se sienten increíblemente impotentes y a menudo se satisfacen en prácticas que están vinculadas a la forma de abuso que sufrieron ellos mismos. Si nos podemos analizar la conducta que tiene John Wayne Gacy, era ejercer un poder sobre su víctima, atarla y pedirle que encontrara la forma de, digamos, librarse. Pero al no poder hacer ello, él lo asesinaba, sintiéndose satisfecho por ese poder, ese control que ejercía sobre ellas. John Wayne Gacy se considera como un asesino organizado. Tiene planeado generalmente con mucha inteligencia su modo operandi. Crea estrategias, por lo cual secuestra a sus víctimas haciéndose pasar por diferentes roles. En lo que nos relataba John Wayne Gacy en varios, digamos, audios, al momento de ser encarcelado, él comentaba que se hacía pasar por policía, por contratista, tenía diferentes perfiles con los cuales atraía a su víctima. Luego las mataba y se deshacía de ellas y ocultaba su cuerpo. Normalmente este tipo de cuerpos que él, digamos, ejercía cuando mataba a una persona, los ocultaba en su sótano. Pero ya al ver que su casa, digamos, estaba repleta de cuerpos de víctimas, empezó a deshacerse de ellas en las lejanías. Con frecuencia engaña a las víctimas con estratagemas, siendo atractivos por su simpatía. Asimismo, sigue escrupulosamente sus crímenes por los medios de comunicación y muchas veces se enorgullece de ellos, como si fuese un proyecto grandioso. El asesino es organizado, es actualmente sociable y tiene amigos y amantes. Muy a menudo tiene hasta esposa e hijos. John Wayne Gacy era conocido en su, digamos, comunidad como una persona simpática, amable, sociable. Tenía esposo, tenía hijos e inclusive llegó a participar en la política como un gran líder social. Según la teoría general del delito, este tipo de asesinos en serie se caracteriza por una falta de autocontrol. De esta manera no es capaz de distinguir un impulso y se deja guiar por ellos. A su vez, aprovecha todo tipo de oportunidad para poder ejercer su acto violento, asesinando a más de un joven. Es muy importante tener en cuenta que John Gacy, en el momento de efectuar su primer asesinato, tuvo miedo a las repercusiones. Él asesinó a una persona y creyó que lo iban a atrapar en ese preciso instante. Cuando vio que no obtenían repercusiones y que su víctima pasó, digamos, sin ninguna consecuencia, decidió repetir sus acciones, volviéndose ya algo sin miedo a la autoridad.
teniendo en cuenta que podría manipularlas de la manera increíblemente que lo hacía, haciéndose pasar por una víctima que no era sospechosa, una persona que la sociedad amaba, y por lo tanto en ello no ver como un peligro en él. Muchas gracias. Muchas gracias, psicóloga Juliana, por este importante caso que usted nos ha compartido, por esta información que nos ha suministrado y esperamos que este tema acerca de mentes criminales dentro de la psicología forense haya sido enriquecedor y esperamos volver a encontrarnos con ustedes más adelante en nuestro próximo programa. No se los pierdan.